Chicos, buenas noches. Esta es nuestra primera práctica de la materia Instrumentación y Control Aplicado. Tenemos un sistema de control de circuito de lazo cerrado, cuya variable es la temperatura que se mide a través de este dispositivo, que es un termistor llamado LM35, cuya relación es de 1 mV por grado centígrado. Debido a que este es muy pequeño, tiene que pasar por una etapa de amplificación. Como bien ya dijo mi compañera, debe de pasar por una etapa de amplificación debido a que el voltaje del termistor es muy pequeño. Es por ello que usamos este dispositivo de un amplificador operacional en su modo inversor. Bueno, esta etapa está dada por una ganancia de 10 debido al arreglo de resistencias que tenemos. En esta parte tenemos una resistencia de 10K y por el otro lado tenemos una resistencia de 100K. Como bien dijo mi compañero, la ganancia es de 10. Esto se debe gracias a que con el amplificador inversor es igual que al voltaje salida es igual a menos el voltaje entrada por RL entre RF. Esto es la resistencia mayor entre la resistencia menor. Pero como bien habíamos dicho en la fórmula, este voltaje saldrá de manera negativa. Ahora bien, en esta segunda etapa, la finalidad es convertir esta señal negativa en una señal positiva, gracias a un segundo amplificador inversor, que en este caso Esto se debe a que la señal positiva sale de manera negativa en la salida. Entonces, si nuestra señal es negativa, saldrá de manera positiva. El valor de ganancia de este segundo amplificador es unitario, gracias a que el juego de resistencias es con el mismo valor. Entonces, al decir que pues BRL entre RF teniendo un mismo valor, será de 1. Bueno, ahora ha llegado el punto de la tercera etapa. Hasta este punto lo que han hecho los compañeros en las etapas anteriores, la etapa 1 y la etapa 2, consiste en amplificar la señal. Entonces, la amplificación de estas señales se ha realizado, como ya han explicado los compañeros, por medio de los amplificadores inversores. Pero algo muy importante que debemos de recalcar es la forma en la que están conectados estos amplificadores inversores. Okay. Vamos a explicar de manera lo más resumido posible cómo está conectado esto. Primero empezamos con el M35, que ya habíamos dicho, el sensor que nos emite una pequeña señal, Aquí en la patita de parte izquierda va a positivo, el de centro es la parte de la señal que genera a temperatura ambiente, y la tercera patita simplemente va a tierra, no a negativo, a tierra. La salida de ese voltaje que vamos a amplificar lleva una resistencia que ya habían especificado anteriormente. Dicha resistencia va conectada a la entrada del primer amplificador, al primer amplificador, que es negativa. La tercera patita de este componente va a tierra, y la salida de dicho va va conectado a una resistencia. Esta resistencia de 100K ohms, en la cual ayuda a amplificar la señal 10 veces, como ya habíamos mencionado. Y la salida va conectada a otra resistencia que a su vez entra a otro amplificador en la parte negativa. El positivo va otra vez a tierra y la salida va que va a la señal del comparador. Ok, como hemos visto hasta ahora, en la parte del amplificador inversor, las señales se conectan en la parte negativa del amplificador y las tierras se conectan a la parte positiva. En realidad solo estamos amplificando la señal. Ahora, en la parte del comparador
es muy diferente. Ahora ya no vamos a llevar ya no vamos a llevar las conexiones a tierra. Una de estas conexiones, que es la salida precisamente de la segunda etapa de amplificación, se va a ir a una de las entradas de nuestro comparador. Entonces, ¿a qué entrada lo voy a mandar? ¿A la entrada positiva o a la entrada negativa? Esa es la cuestión. Ok, si yo la mando a la entrada negativa, lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando la otra señal sea superior, entonces el voltaje va a ser positivo, porque mi entrada de amplificación está conectada a la negativa. Es decir, la señal va a ser negativa solo cuando la señal negativa sea superior a la entrada positiva. Por esa razón es necesario conectar la señal amplificada a la entrada positiva. Entonces, cuando la entrada positiva, es decir, la señal del termistor amplificada, haya superado al valor de referencia, en nuestro operador amplificador operacional, que está funcionando como un comparador, va a tener un voltaje positivo. Entonces, ¿cuál es ese elemento de referencia con el que lo estamos comparando? El elemento de referencia con el que lo estamos comparando es un potenciómetro. La capacidad del potenciómetro es de 50K. Entonces, nosotros vamos a ir regulando hasta encontrar la temperatura a la que nosotros queramos ajustar el potenciómetro. En este momento yo no voy a mover el potenciómetro porque ya fue ajustado previamente para esta práctica. En estos momentos el potenciómetro está a un voltaje muy parecido del termistor. Entonces en el momento en el que el termistor supere el voltaje del potenciómetro, el comparador va a comparar las señales. Como la señal del termistor está en positivo, al ganar el valor del termistor en positivo, va a mandar un valor positivo en la señal del comparador, y así esta señal pasa pues por un tip 41C que va a funcionar más o menos como un interruptor para poder encender y apagar este ventilador. Entonces, a continuación vamos a elevar la temperatura en el termistor para ver cómo funciona. Entonces, si vemos, no pasa mucho tiempo después de que el termistor alcanza una temperatura mayor, un voltaje mayor que el del potenciómetro, y como pueden observar, ahí ya se enfrió. Se enfrió pues por convección del aire, ¿verdad? Con el ventilador. Entonces retroalimentamos la señal con nuestro ventilador, y en cualquier momento en el que la temperatura lo vuelva a superar, por favor, se vuelve a encender. Entonces, si yo quisiera que mi punto de comparación, es decir, mi set point, sea mayor, es decir, aproximadamente la sensación térmica en estos momentos es de 40 grados, 38, 40 grados. Entonces, si nosotros superamos, si nosotros que el valor del termistor activa el ventilador a una temperatura más alta, entonces lo único que tendríamos que hacer es aumentar la señal de nuestro potenciómetro. Y pues bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias por la atención, y pues esperamos que les haya gustado este video y les pueda ayudar en pues prácticas futuras.